Hola, buenas. Soy Osvaldo Rodríguez Armenta del equipo 4 de los Cerebritos Dormidos. Y a continuación les expondré sobre el tema de los algoritmos de ordenamiento RAID-SORT. Pero antes de empezar, pues les hablaré sobre la importancia de este tipo de algoritmos. Los algoritmos de ordenamiento son fundamentales en el ámbito de la informática y tienen una importancia significativa en diversas áreas. Y a continuación les destacaré algunos puntos claves sobre su relevancia. En primer lugar, pues estará la eficiencia en el acceso a la información. O sea, los algoritmos de ordenamiento permiten acceder a la información de manera más rápida y eficiente para ordenar, para organizar los datos de una manera que facilite la búsqueda y recuperación de la información. Esto es fundamental en una variedad de aplicaciones, desde motores de búsqueda de internet hasta bases de datos empresariales. En segundo lugar, pues estaría la optimización del rendimiento. En muchas aplicaciones informáticas el rendimiento y la velocidad son críticos. Los algoritmos de ordenamiento ayudan a optimizar el rendimiento al reducir el tiempo necesario para procesar y manipular grandes conjuntos de datos. Esto se traduce en una mejor experiencia del usuario y tiempos de respuesta más rápidos. En tercer lugar, pues también se hablaría de la facilidad de toma de decisiones. O sea, facilitan la toma de decisiones. En entornos donde se manejan grandes volúmenes de datos como el análisis de datos y la inteligencia empresarial, los algoritmos de ordenamiento son esenciales para organizar la información de manera que sea más fácil de ordenar y analizar. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en datos, lo cual es bastante útil. Y en resumen, los algoritmos de ordenamiento son herramientas fundamentales en el arsenal de un programador. Y su importancia radica en su capacidad para organizar datos de manera eficiente, optimizar el rendimiento del software y facilitar la toma de decisiones basadas en datos. Y hablando del RAID-SORT, pues el RAID-SORT es un algoritmo de ordenamiento que organiza elementos basándose en el valor relativo de sus dígitos en un sistema de numeración. A diferencia de otros algoritmos de ordenamiento que comparan directamente el elemento entre sí, el RAID-SORT no realiza comparaciones directas entre elementos. En su lugar, aprovecha la estructura de los números y su representación en diferentes bases numéricas para ordenar los elementos de una lista. Bueno, y el algoritmo de RAID-SORT funciona dividiendo los elementos en una lista en dígitos individuales y luego ordenándolos sucesivamente en funciones de estos dígitos, desde el dígito menos significativo hasta el más significativo. Este proceso de división y ordenamiento se repite para cada posición decimal, como las unidades, las decenas, las centenas, etc. Finalmente, los elementos se reconstruyen en una lista ordenada basada en el orden de sus dígitos. Una de las características más interesantes del RAID-SORT es que su eficiencia no depende del número total de elementos a ordenar, sino del número de dígitos en los elementos y del rango de valores que pueden tomar estos dígitos. Esto hace que RAID-SORT sea particularmente útil cuando se trabaja con números enteros de tamaño fijo y acotado. Y pues sí, en resumen, el RAID-SORT es un elemento de ordenamiento que aprovecha la estructura de los números y su representación en diferentes bases numéricas para organizar eficientemente elementos en una lista basándose en el valor relativo de sus dígitos. Y a continuación voy a detallar los pasos involucrados en la división en dígitos significativos. Primero que estaría la descomposición de números. Esto consiste en tomar cada número del arreglo y se descompone en sus dígitos individuales. Esto se logra dividiendo el número en unidades, decenas y centenas, dependiendo de su tamaño y posición. La ejemplificación con un número, o sea, por ejemplo, consideramos el número 153, para dividirlo en dígitos individuales se obtienen los dígitos 7, 5 y 3 respectivamente, representando las centenas, decenas y unidades así respectivamente. A aplicación a todos los números del arreglo, ese proceso se repite para cada número en el arreglo, asegurando que todos los elementos estén descompuestos en sus dígitos individuales. La división de dígitos
significativo es esencial en Radix Sort porque establece la base para el proceso de ordenamiento posterior. Al descomponer los números en dígitos individuales, el algoritmo puede comparar y ordenar los números en función de estos dígitos, lo que resulta en una organización ordenada de los elementos en el arreglo final. Este paso es crucial para el correcto funcionamiento del algoritmo para garantizar que los números se ordenen de manera adecuada en función de sus valores. Y eso sería todo. Buenas, soy Juan Carlos Quiñones Madrid y vengo a exponer el tema de los algoritmos de ordenamiento y a mi equipo le tocó el Radix Sort. Radix Sort es un método de ordenamiento que procesa los dígitos de los números en forma individual, empezando por el dígito menos significativo. Lo primero que se tiene que saber para este ordenamiento es el número de veces que se repetirá este mismo algoritmo. Este es igual al número de dígitos que tiene el número mayor de la lista. Por ejemplo, el mayor es un 135, va a ser de 3 dígitos y va a tener que dar 3 vueltas con los números menos significativos, y así sucesivamente. Y para dejarlo más claro, voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente lista enlazada con los números 35, 62, 56, 3 y 16. Ocuparemos un arreglo de listas enlazadas para poder ordenar estos números. Lo primero que se tiene que hacer es tomar el primer número de la lista enlazada. En este caso es el número 35. Y su dígito menos significativo es el número 5, así que lo pondremos por acá y este vendría saliendo de acá. Seguimos con el 62, el número menos significativo es el 2, así que venimos acá en el del 2 y ponemos el 62. Seguimos con el número 56 y lo ordenamos y así sucesivamente. 3, tenemos el 3 y tenemos el 16. Ahora, ya tenemos los números divididos dependiendo su número menos significativo. Ahora vamos a volver a ordenar esta lista enlazada. Así que el primero checamos de menor a mayor. En el 0 no tenemos nada, en el primero tampoco y en el tercero sí, así que el 62 se convierte en el primero de la lista enlazada. Y este va a apuntar al siguiente, que es el 3. En la 4 vemos que tampoco hay nada. Seguimos y tenemos el 35 y tenemos el 56 y el 16. Ahora ya esto es muy importante para después compararlo con la siguiente vuelta Ahora seguimos y hacemos lo mismo ahora con el siguiente número más significativo. Tenemos ahora que esta es nuestra nueva lista enlazada después de la primera, así que vamos a ir acomodándolo uno por uno. Tenemos el 62, lo acomodamos en el 6. Tenemos el 3 que lo acomodamos en el 0. Tenemos el 35 que lo acomodamos en el 3, tenemos el 56 que lo ordenamos en el 5 y tenemos el 16 que lo ordenamos en el 1. Ya después de esto ya tenemos una nueva, ya tenemos la lista de acá, ya está vacía. Ya lo fuimos sacando uno por uno y ahora tenemos que hacer la nueva lista enlazada que tenemos. Lo vamos a ir sacando del 0 al 9. Y ponemos el 03, el 16, el 35, el 56 y el 62. Bueno, y así llegamos a la conclusión de que Radix Sort es un algoritmo de ordenamiento no comparativo que ordena los números procesando cada dígito individualmente.
Funciona de la siguiente manera: la clasificación por dígitos LSD, que son los números que se ordenan basándose en el dígito menos significativo y luego el siguiente, y así sucesivamente, como lo vimos en el ejemplo. Dos, la clasificación por dígitos más significativos, que es similar al LSD, pero comienzan con el dígito más significativo. Es lo que le comenté, que es el al revés. El radix sort se utiliza un algoritmo de ordenamiento estable, como el counting sort, para ordenar los dígitos. Es eficiente para grandes listas de números con un gran rango limitado de dígitos. Bueno, y así llegamos a la conclusión final, que es que el radix sort es especialmente útil cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos numéricos con un rango limitado de valores. Esto sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.